Bienvenidos nuevamente al estudio de la lección de escuela sabática con el Departamento Ministerial de la Asociación General. Me es un grato placer saludarle desde las instalaciones de nuestra sede acá en Santiago de Chile. A mi par tengo a el pastor John Escalante, quien actualmente funge como secretario de la Asociación Chilena. Y a mi izquierda tengo el privilegio de compartir esta lección, primera lección del año 2026, con John Hernández. Para quienes desconocen, es uno de mis hijos, quien también se ha enrolado en la familia levítica o en la familia ministerial. Y mediante la gracia de Dios queremos compartir con ustedes la primera lección del año 2026, que está titulada Ezequiel. Y es por ello que queremos invitar a cada uno de ustedes para que por favor nos acompañen en una oración, la cual ha de elevar el joven John Hernández. Por favor. Amén. Oramos. Maravilloso y eterno Padre, que tu morada está en los más altos de los cielos. Alabado, glorificado y ensalzado sea tu nombre desde hoy para siempre. Agradecidos, Señor, estamos acá, un grupo de tus hijos, por darnos la oportunidad de estar acá nuevamente estudiando tu lección. Gracias por este año nuevo que nos estás dando. Ahora cuando vamos a estudiar esta lección, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, que podamos refortalecer nuestra vida espiritual y que cada día podamos caminar a tu lado. Ayúdanos también para escuchar tu llamado y poder servirte como lo sirvieron estos profetas. Bendícenos, úngenos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias hermano John por ayudarnos a elevarnos al trono de la gracia. Y antes de nosotros entrar en lo que corresponde al estudio de la lección, quiero agradecerle a Dios porque en su amor nos ha permitido culminar un año bajo su bendición, y creemos y confiamos de que vamos a comenzar un nuevo año, o que ya lo hemos comenzado, bajo su bendición. Quiero hacer algunas menciones especiales. Una de ellas es que en esta hora me toca acompañar en la lección a cada uno de ustedes, en vista de que el director del departamento ministerial, nuestro querido pastor Danilo Monterroso, se encuentra cumpliendo funciones, valga la redundancia, ministeriales, juntamente con el pastor Gowin. Están reorganizando la Unión Americana y él manda muchos saludos. Y pues bueno, oremos para que dicha reorganización también sea de gran bendición para la obra. Quiero hacer menciones también, como seguir orando por aquellas personas que nos han solicitado de una u otra manera, por el niño Caleb, entre otros, ¿verdad? Enfermos. Quiero pedir una oración especial por una hermana de San Juan en Argentina, la hermana Paola Alessi, por favor, para que cada día podamos encomendar su vida en las manos del Señor. Quiero pedir oración por todos aquellos que están quebrantados de salud, que están afectados emocionalmente, y por todos aquellos que se sienten también un poco desamparados, tristes o agobiados durante este año 2026, los primeros 2 días del mismo. Quiero hacer algunas otras menciones, agradecer también a Dios porque en Medellín hace poco nos regaló la bendición de tener 4 almas que bajaron a las aguas. Nuestra hermana Daniela Osorio, su madre Beatriz Osorio, nuestro querido hermano Andrés y su querida esposa Ángela, quienes fueron corderos que fueron preparados por nuestro querido hermano Harvey Arboleda y su querida esposa Joana Harvey Arboleda. Así que, apreciados hermanos, dicho esto y ya habiendo orado, vamos entonces a entrar en lo que nos corresponde, y quiero agradecerle al pastor John Escalante por la bendición de haber accedido a la invitación al estudio de la palabra, igualmente al joven John Hernández. Que el Señor nos pueda bendecir y podamos compartir lo que corresponde en esta mañana. Amén. Bien, vamos a estudiar un poco acerca del profeta Ezequiel. Y es interesante hablar un poco acerca de quién fue Ezequiel,
cómo se le llamó profeta y por qué y qué otro oficio él desempeñaba. Ya hemos orado, nos hemos encomendado a Dios y esperamos que aquellos que nos van a acompañar y que nos acompañan y que nos seguirán en diferido, también podamos deleitarnos en esta primera lección del año 2026. Ezequiel, a quien Dios fortalece. Pastor John, ¿qué nos puedes decir tú al respecto tocante a la persona de Ezequiel, por favor? Bueno, en primer lugar, saludar a la querida hermandad, desearles un bendecido año 2026. Amén. Cuando hablamos del profeta Ezequiel, estamos hablando de uno de los 4 profetas mayores. Un profeta que sin duda alguna su nombre significa, como ya bien se dijo, a quien Dios fortalecerá. Y es que en la cultura hebrea era un predominante que cada nombre tenía un significado particular. Y en este caso también se cumple en el profeta Ezequiel. Podemos también decir de Ezequiel que era hijo de Buzi, venía de la cadena arónica del sacerdocio y también por ende fungía como sacerdote de la nación. Fue un hombre entregado, fue un hombre que fue llamado en momentos difíciles a cumplir ministerios proféticos en determinada localidad que vamos a ver posteriormente. También podemos hablar de una función particular que cumplió Ezequiel, y en este caso fue ser un atalaya espiritual, velar por el fiel cumplimiento de la palabra de Dios en el pueblo, por amonestar, por exhortar al pueblo en las necesidades y en las debilidades en el que éste incurría. También podemos mencionar de Ezequiel que su ministerio lo desarrolla precisamente en cautividad. Mientras por un lado tenemos a Jeremías amonestando al pueblo allá en Jerusalén, por el otro lado tenemos a Ezequiel amonestando a los desterrados, a todos los cautivos que habían sido llevados a Babilonia, también sembrando para ellos esperanza y preparándolos también para lo que habría de venir. Gracias, Pastor John, por tan acertado comentario en vista de que Dios llamó a Ezequiel a que profetizara y cumpliera otras funciones que vamos a ver en la primera pregunta, sí, para que cumpliese eso en el exilio, también, no, o mejor dicho, no había abandonado a su pueblo que había quedado en Judá. Allí también tenían palabra de Jehová a través del siervo Jeremías, ¿correcto? Así que Dios nunca abandona a su pueblo porque, como decíamos en lecciones anteriores, Él es un esposo fiel. Joven John Hernández, ¿qué otro aspecto tú crees que podemos resaltar en la persona de Ezequiel? Bueno, como lo mencionaba el pastor John Escalante, uno de los atributos que tenía Ezequiel y que nos debe llamar a nosotros la atención es que fue un joven escogido, un joven que nos debe llamar mucho la atención, dado a la cultura hebrea, a la cultura levita. El joven ya cuando cumplía los 30 años se sentía seguro o parte de la cultura que ya podía ejercer los cargos sacerdotales, ya era una persona madura espiritualmente. Y vemos que el profeta Ezequiel a los 30 años cumplidos, como también lo hizo nuestro querido Salvador Jesucristo, y Juan el Bautista, cuando cumplió sus 30 años, él pudo ejercer oficialmente ese cargo ministerial. Es decir, que a los 30 años, según la cultura oriental, un joven se sentía plenamente identificado con la sociedad, o mejor dicho, plenamente considerado maduro para tomar sus propias decisiones. Eso también es un mensaje para cada uno de nosotros. Bien, apreciados hermanos, dicho esto, con unas interesantes exposiciones o acotaciones, pocas de las que muchos pueden seguir añadiendo, vamos a entrar en la primera pregunta. Y vamos a preguntarle a nuestro secretario de la Asociación Chilena, Pastor John Escalante. Pastor, además de lo que ya hasta ahora se ha dicho, ¿quién era Ezequiel? Sumándole a lo que ya se ha dicho hasta el momento. Sí, era un profeta muy particular. Vamos a destacar aquí el ministerio profético que le fue encomendado. Y fue un profeta muy particular porque en ocasiones incluso le tocó vivir por experiencia propia lo que él mismo iba a profetizar, lo que se iba a cumplir. Fue un profeta que se caracterizó por ejercer ese ministerio bajo diferentes tipos de figuras, entre otras maquetas, por ejemplo, para materializar
lo que pronto se iba a cumplir, para que fueran no solamente sus profecías audibles, sino también visibles. Y esto lo hace de forma muy particular un profeta muy destacado, un profeta que fue llamado, como en ocasiones anteriores dijimos, se encontraba allí en el exilio, pero allí aún y en la condición en la que tanto él como el pueblo se encontraba, no rehusó cumplir ese mandato que Dios le había encomendado. Así que podemos destacar la labor ministerial que en este caso desarrolló el profeta bajo tres funciones muy particulares: sacerdocio, el ministerio profético y también ser un atalaya, un vigilante del pueblo. Es decir, que Ezequiel fue llamado a partir de, o mejor dicho, después de haber sido considerado como un fiel hombre de Dios para ejercer funciones proféticas, también fue llamado al sacerdocio, ¿cierto? Como acá nos llama, o acá se nos dice. Y algo interesante, John Hernández, eh, tenía padre, tenía ascendencia, qué rol jugaba un poco la familia, quién en realidad también era Ezequiel. Bueno, ya como hemos hablado un poco hablamos de su padre, dicen que su padre era Buzi, aunque en las escrituras no se habla mucho de él, eh, pertenecía a la tribu levita, venía de esa descendencia y de su padre nos habla que probablemente no está bien que lo podamos decir de una manera como que fue así, pero probablemente él pertenecía a la aristocracia, que él pertenecía y es por eso que de ahí sacaron a Ezequiel. Entonces Ezequiel, hijo de Buzi, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, ahí lo tenemos, apreciados hermanos y amigos. Fue un hombre que ejerció funciones como atalaya, como profeta y como sacerdote. Ese era Ezequiel. Bien, dicho esto, me gustaría que ustedes también puedan sacar sus propias conclusiones, dar sus propias aportaciones y compartirlas a la iglesia donde os reunís en el día de hoy. Pregunta número 2, joven John. ¿Dónde se encontraba alrededor del año 593 a.C.? ¿Y por qué se encontraba allí? Bueno, vamos a leer el texto. El texto nos dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Aquí se nos habla que el profeta se encontraba en el río Quebar. Dado las investigaciones que logramos hacer o que logré hacer, nos habla que el río Quebar pertenecía o en aquel momento se llamaba Cabar, que era un canal que venía de Babilonia. Y en ese territorio se encontraba gran parte o una parte de los exiliados judíos, que probablemente haya sido en los siglos número 7 al 5. Entonces ahí se encontraba. Y hoy día podemos ver que ese río se encuentra en Mesopotamia, dada la investigación que hice. ¿Y dónde se encontraba alrededor del 593 a.C.? Pues bueno, ahí vemos ese acontecimiento en el cual ya hemos hablado. Perfecto. ¿Y aproximadamente cuántos años tenía Ezequiel para la época en ese momento? Es interesante de recordar que tenía aproximadamente, Pastor John, unos 30 años, ¿sí? 30 años de vida que Dios le había concedido para que con- llevara adelante el ministerio para el cual fue llamado. Entonces, apreciados hermanos, queridos amigos, es interesante que estos pequeños datos ustedes también los puedan ampliar y los puedan compartir con nuestra hermandad a nivel mundial donde os encontréis, porque es necesario conocer un poco más acerca del llamado profético y sacerdotal que ejerció el profeta Ezequiel y dónde se encontraba para el momento. Pastor, me gustaría dar un acote acerca de la nota. En la nota hay algo muy interesante que me llamó la atención y dice, es grande la misericordia, bondad con que el Señor nos trata. El Señor nos trata con misericordia y bondad y podamos verlo hoy día. Nunca dejará ni olvidará a los que confían en Él. Si pensáramos y habláramos menos de nuestras pruebas y más de la misericordia y la bondad de Dios,
nos sobrepondríamos a una buena parte de nuestra tristeza y perplejidad. Muy Ah, interesante. amén. Así lo experimentó Pablo y Silas aún en momentos adversos, ¿no? Y aquí hay algo importante, ya que el joven John habló acerca de la nota, me gustaría rescatar la última parte de la misma, que también dice, y el llamado es para ti, querido hermano, el llamado es para nosotros, querido pastor John Escalante, el llamado es para ti, joven John Hernández, el llamado es para todo el pueblo de Dios. Dice, convirtamos la prueba en un canto de gozo. Cuando convirtamos la prueba en un canto de gozo, vamos a encontrar liberación para nuestra alma. Amén. Amén. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Pregunta número 3. Pastor, disculpa si me permite. Por antes. favor, claro, Pastor Escalante. Sí, es que me parece sumamente interesante lo que mis compañeros aquí han mencionado y yo quisiera destacar algo en lo particular y llevarlo también a una aplicación personal, a una aplicación actual para nuestros días. Generalmente, y fíjense que estos son datos científicos de estudio, se está comprobado que nuestro cerebro puede llegar incluso a atesorar una ofensa recibida por aproximadamente 20 años. Pero curiosamente, nuestro cerebro en 30 minutos puede llegar a olvidar un elogio. Así que nuestro cerebro comúnmente, naturalmente, está preparado o se ha formado, mejor dicho, se ha formado para defender. ¿Por qué es más fácil recordar una ofensa que recordar un elogio? La ofensa tiende a presentar una amenaza, representa una amenaza viviente y el cerebro se prepara para ello y marca, nuestras neuronas marcan para que este pensamiento quede allí plasmado. Pero el elogio, como no representa ninguna amenaza, fácilmente se puede ir. Nosotros comúnmente, queridos hermanos, siempre tendemos a recordar lo malo, a recordar las experiencias negativas, a destacar las actitudes y las destrezas negativas de una persona más que destacar las positivas. Pero el llamado aquí es que podamos disciplinar y educar nuestro cerebro para que pensemos más en la misericordia, en la providencia de Dios, que en las pruebas y dificultades por las que podamos atravesar. Y entonces, Pastor Abimelech, se cumplirá lo que dice la última parte. El llanto, el sufrimiento o la prueba se convertirá en un canto de voz. Amén, amén. Permita al Señor que eso sea tu experiencia, sea nuestra experiencia, apreciados hermanos. Bien, pasamos a la pregunta número 3. ¿Sí? Y es, ¿cuál fue su misión principal? En este caso, la del profeta Ezequiel. ¿Cuál fue su misión especial? Fue llamado a cumplir un ministerio profético en unas circunstancias adversas. Llama la atención que el texto dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. El profeta había quedado postrado. ¿Ante qué? Ante una visión muy semejante a la gloria divina de Dios. Es decir, esa visión lo impresionó de tal manera que él quedó allí, postrado, quedó paralizado. Pero la intención y la función de Ezequiel no era que se quedara allí paralizado por la visión, sino que se levantara, se preparara para que entonces pudiera cumplir la misión. ¿Y cuál era la misión del profeta Ezequiel? Anunciar al pueblo, exhortarlo, amonestarlo. Iba esta función no iba a ser por fuerzas propias o por iniciativa propia. Dios había prometido transmitirle el Espíritu Santo para que pudiese cumplir la misión. Y fíjense lo que dice el versículo 7 de Ezequiel 2. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o la dejen de escuchar. Aquí Dios no le endosa la responsabilidad a Ezequiel para que la gente lo escuche. Su función era amonestar, era hablar. Si el pueblo lo escuchaba bien y si el pueblo no lo escuchaba, las consecuencias iban a ser de ellos. Él tenía que cumplir la misión y esa misión somos también llamados a cumplir. A veces podemos sentirnos un tanto frustrados, querido pastor, querida audiencia, porque la gente no nos escucha, porque la gente no nos quiere recibir un tratado, porque la gente no abre la puerta, porque la gente dice, no me hables
de eso. Y podemos sentir una frustración muy personal, pero esto lo experimentó el profeta. Nuestra responsabilidad no es que nos escuchen, nuestra responsabilidad es hablar. Amén, amén. Hay algo interesante, Pastor John Escalante y John Hernández, ¿sí? Que, eh, ¿por qué Ezequiel cayó sobre tierra? ¿Qué contundencia tenía el mensaje que debía transmitir? ¿Por qué él, en qué condición se encontraba como tal? ¿Cómo era su momento emocional? Y Dios le dice, levántate y profetiza, háblale a este pueblo, no tus palabras, háblale mis palabras. Es interesante. Bien sea que escuchen o que rechacen, tú lo amonestarás de mi parte. Hijo de hombre, a ti yo te he puesto por atalaya. Si ellos la reciben, bienaventurados serán porque tendrán recompensa. Si ellos la rechazan, lamentablemente recibirán consecuencias. Así tú y yo estamos llamados a amonestar a un pueblo. Como bien lo dice Ezequiel, capítulo 33. Tú le hablarás de mi parte, tú los vas a amonestar de mi parte. Si ellos se apartan, alcanzarán misericordia. Pero si no se apartan y tú le hablaste, tú has librado tu alma. Y nosotros estamos llamados a librar nuestra alma a través de la predicación de la palabra del Señor. No estamos llamados para convencer a nadie. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Estamos llamados para amonestar y para predicar. Si ellos toman, aleluya. Si no lo toman, lamentablemente tendrán una cuenta que arreglar con Dios. Amén. Ahora, aquí en la pregunta hay algo interesante, hijo de hombre, hijo de hombre. Y si uno presta atención al libro de Ezequiel, poco o nada, nada se le menciona o el Señor lo llama por su nombre. ¿Por qué será ello y cuántas veces aproximadamente Dios llama a Ezequiel como lo llamó en el libro que lleva su nombre? ¿Cuántas veces aproximadamente? Un dato un poquito interesante, ¿no? Para nuestra querida audiencia. Joven John Hernández, por favor. Sí, como mencionaba el pastor Abimelech, es muy interesante porque en todo el libro de Ezequiel el Señor nunca lo llamó por su nombre. Fueron 93 veces donde el Señor le dijo hijo de hombre. Eso nos debe llamar mucho a nosotros la atención. ¿Por qué le dijo hijo de hombre? Se humanizó, tenía esa conexión entre Dios y él, así como la conexión que el Señor desea tener con cada uno de nosotros. En la Biblia, en toda la Biblia se llaman 188 veces hijo de hombre. Pero a Ezequiel, en el libro de Ezequiel solamente se le nombra 93 veces hijo de hombre. Así el Señor quiere, ojalá que nos pueda llamar hijo de hombre y nosotros dejarnos ser llamados por el Señor hijo de hombre y así seguir en su palabra, en su ministerio y seguir siendo portavoces y atalayas y podamos adelantar su venida. Amén. Entonces en el libro de Ezequiel se nombra 93 veces hijo de hombre. ¿Sí? Dada la conexión que ya el joven ha explicado. Pero en toda la Biblia, Pastor John, en toda la Biblia, hijo de hombre, ¿cuántas veces se le llama a Ezequiel? 188. 188 veces. Hijo de hombre. Nosotros deseamos que tú y yo también seamos llamados hijos de hombre, Amén. porque somos hijos de carne y hueso, somos hijos de hombre, pero debemos tener una relación especial y muy espiritual con nuestro Creador. Bien, pasamos a la pregunta número 4 y seguimos con el joven John Hernández. ¿Sí? ¿Qué dificultades le dijo el Señor que encontraría como su portavoz? Y cuando nosotros meditamos en el texto, le dijo el Señor, y me dijo Dios, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Sus padres también se rebelaron. Debemos prestar nosotros atención a eso porque ¿qué dificultades le dijo el Señor que encontraría como portavoz? Ahí debemos hacer una mención importante, como su portavoz. Le dijo que se iba a encontrar con un pueblo rebelde, con un pueblo que no estaba su rostro lejos de Dios, no quería escuchar, se burlaban cuando Ezequiel estaba profetizando la verdad presente. Ahora nosotros también somos portavoces de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos encontrado en dificultades. Quiero contar una pequeña experiencia que ahora como estoy
en el ministerio, gracias a Dios le doy por eso. Estoy trabajando como colportor. Hay veces, como lo mencionaba el pastor John Escalante, que las personas no quieren escuchar. Tú le tocas las puertas en el trabajo de casa por casa, no quieren escuchar la voz. Es un pueblo rebelde, pero nosotros debemos seguir con el mandato que el Señor nos ha dejado, seguir siendo portavoces e ir a predicar el evangelio a toda tribu y a toda lengua. Así que el Señor nos ayude, porque esas dificultades que se encontró el profeta Ezequiel también nos las podemos encontrar nosotros, pero debemos mantenernos firmes y seguir predicando el evangelio como el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Y esos son los desafíos que tenemos por delante. Ir, bien sea que nos reciban o que no nos reciban, nuestro mandato, Pastor John, es que debemos de amonestar a un pueblo. Amén. Y hay algo interesante, cómo termina el texto, ¿no? Y a mí me gustaría hacer mención, porque lo debes tomar, no es que quieres, es que lo debes tomar para ti, pueblo de Dios. Lo debemos de tomar de una manera innegociable. Dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Independientemente cómo ellos actúen, tú no tengas temor. Habla lo que el Señor ha colocado en tu corazón y en tus labios. Amonéstales de parte del Señor. Recuerde lo que dice el Servicio Cristiano, página 16. Tenemos el privilegio, tenemos el derecho, tenemos el deber, no solamente de esperar a Jesús, sino de apresurar Su venida. su venida. Amén. Y eso lo hacemos a través de la predicación del Evangelio. El Señor no dijo que todos iban a aceptar, pero sí dijo, queridos hermanos, Hernández John y Escalante John, el Señor no dijo que todos se iban a convertir, pero sí dijo de que todos debían escuchar. Amén. Y para eso estamos llamados, para que este Evangelio pueda llegar a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Que ese sea el sentimiento del pueblo de Dios, apreciados hermanos. Amén. Bien, pasamos a la pregunta número 5. Pastor John Escalante. Aquí ahora ya vamos a atacar un poco, o vamos a atacar, no es la palabra adecuada. Fue atacada o fue probada. Vamos a usar esa palabra que es la más acertada. ¿Cómo fue probada la fe? ¿Cómo fue probado el estado emocional del profeta Ezequiel? ¿Qué pérdida sintió profundamente en el año 588? ¿Y por qué? ¿Cuál era la analogía? ¿Cuál era la enseñanza que Dios debía o quería manifestarle a un pueblo a través del dolor de este siervo? Sí, gracias, Pastor Abimelech. Es interesante contextualizar el momento en el que se encuentra Ezequiel. Vemos que en la segunda deportación, sucedida en el año 597, él es llevado a Babilonia. Él está allí. Él es llamado 5 años después a empezar su ministerio profético en las circunstancias adversas ya mencionadas. Ahora, 9 años después de su llegada a Babilonia, ahora iba a experimentar una prueba, como bien decía la pregunta anterior. Es que los hijos de Dios, los profetas, la labor que ellos les correspondía llevar a cabo no era nada fácil. Sin embargo, siguiendo la voz de Dios, aunque se iba a padecer dificultades, sufrimiento y dolor, iban a ser bendecidos de una o de otra manera también. En este caso viene una prueba dura para una prueba difícil para el profeta, y es que faltaban 2 años para la deportación, la tercera deportación final en el 586, donde no iba a quedar absolutamente nada, donde el templo, la gente, incluso la ciudad iba a ser devastada. Y ahora Dios le manda al profeta a dar, valga la redundancia, una profecía, no solamente audible, que ellos las pudieran escuchar, sino visible y viviente, que él la pudiera vivir. Y es que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, por la mañana él estaba hablando al pueblo y por la tarde ya su esposa estaba sin vida. Es decir, la esposa le fue quitada. Fue el primer dolor de los tantos fuertes en ese momento. Y la segunda prueba era que ni siquiera podía llorarla, no podía guardar luto, no podía ayunar, no podía endecharla, no podía ni siquiera vestirse de cilicio, no podía rasgar sus vestiduras,
no podía mostrar ninguna señal de luto. Por fuera tenía que expresar normalmente el mensaje que Dios le había mandado a comunicar, pero por dentro se estaba muriendo. Pero él tenía que cumplir ese mandato. La esposa de Ezequiel representa el templo. El templo iba a ser destruido y ni siquiera iban a poder llorarlo. Ni siquiera podían sentir el duelo de la pérdida, de lo que era el deleite de sus ojos. Fue una prueba difícil para el profeta en aquella ocasión y tuvo que vivirla, tuvo que expresar lo que Dios le había mandado a comunicar sin ningún tipo de dolor. Es difícil a veces puede sonar hasta incomprensible cómo anunciar algo y estar por dentro sufriendo, pero no mostrar ese sufrimiento que se llevaba por dentro. De seguro el Señor también introdujo su mano allí y lo ayudó y lo mantuvo firme para que él pudiera cumplir con el cometido que se le había encomendado. Amén. Es decir, querido pastor, que el dolor del profeta Ezequiel se debía tornar en bendición para el pueblo rebelde. Amén. Debía de ser un momento de reflexión. El sufrimiento de uno, en este caso, iba a ser la bendición de muchos. Así como el sufrimiento de Jesús es la esperanza de la humanidad, querido hermano. Hay cosas que a veces no terminamos de comprender en su totalidad, pero Dios sabe escribir derecho en caminos torcidos. Y Dios te quiere alcanzar de una o de otra manera, aún usando el dolor ajeno en algunos casos, como fue el momento que tuvo que experimentar el profeta Ezequiel, al cual se le dijo: no la endeches, no la llores, no vistas de cilicio, no te entristezcas, no guardes luto. Y Ezequiel debía de cumplir con esa palabra de Dios porque había una enseñanza que transmitir, no solamente al Israel antiguo, sino también a nosotros hoy como parte del Israel espiritual. Eso sí, joven John. Amén, amén. Así como lo decía el pastor, hay algo muy interesante que me llamó a mí la atención y es en el texto. Le dice, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe, ¿el qué? El deleite de tus ojos. ¡Wow! Como lo mencionaba el pastor John Escalante, dice, no podía llorarla. Pero ¿por qué el Señor permitió esas cosas? Y aún la dureza del pueblo seguía. Pero el Señor tuvo que hacer esas cosas para que el pueblo se pudiese arrepentir y pudiese buscarlo. La parte de la nota dice, el calor de la verdadera amistad y el amor que une los corazones del esposo y la esposa es un goce anticipado del cielo. El Señor a veces hace sacrificios por cada uno de nosotros. ¿Qué sacrificio nosotros estamos haciendo para retribuir todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? El Señor nos ayude y nos bendiga para que podamos buscar de Él antes de que sea demasiado tarde. Y ese goce, gracias John, y ese goce, y esa alegría, y ese, como dice acá, esa verdadera amistad, de ese amor anticipado, corresponde entre Cristo Y su iglesia. y su iglesia. Cristo y su iglesia. Una iglesia pura, sin mancha, sin nada de que avergonzarse. Y Dios desea, espera y ha provisto todos los medios para que en esa iglesia nosotros podamos formar parte. Tú y cada uno de tus seres amados. Amén. Amén. Yo sé que desde tu corazón tú dices amén. Amén. Bien, vamos a pasar rápidamente. Ya estamos terminando nuestra primera lección del año 2026 y nos vamos a la pregunta número 6, que esta dice de la siguiente manera. ¿Qué buenas noticias pudo impartir acerca del futuro? En este caso, el profeta Ezequiel. ¿Qué buenas noticias pudo impartir acerca del futuro? Porque después de la tormenta, queridos hermanos, Pastor John, joven John, después de la tormenta también viene ¿qué? La calma. Viene un poco de paz, viene un poco de calma, viene un poco de reflexión, viene una transición emocional. ¿Qué palabras o qué buenas noticias pudo impartir acerca del futuro el profeta Ezequiel? Sí, pastor. Aquí en el texto dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Es una promesa muy linda, una promesa que cada uno de nosotros debemos
reflexionar. El Señor nos prometió eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos aceptando la promesa que Él nos dio? Vamos a la nota que me llamó la atención. Dice, previó claramente la caída del reino y la dispersión de los habitantes de Judá entre las naciones, pero con el ojo de la fe miró más allá de todo esto, hacia los tiempos de la restauración. Repercutía en sus oídos la promesa divina: yo mismo recogeré el resto de mi rebaño de todos los países donde los ha echado y los haré volver a sus rediles. El Señor de Dios tiene su pueblo esparcido a nivel mundial. La SMI está esparcida a nivel mundial, pero mantengamos la confianza que el Señor nos dijo, la promesa que Él nos dio, que Él nos va a recoger y nos va a unir y pronto moraremos con Él en las mansiones celestiales. Amén. Y en gran parte o en pocas partes donde hasta ahora no hemos llegado como institución, ¿verdad? Les digo que se están abriendo campos extraordinarios. Ya tenemos almas que han pactado con el Señor. Tenemos hombres y mujeres que han hecho sacrificios para entrar a esos campos y pronto, con la ayuda del Señor, fuerte pregón, queridos hermanos, repito, Apocalipsis 18, y este evangelio puro, santo e inmaculado será predicado, compañeros, sin ánimo a la duda, y de una manera indubitable, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. y a toda lengua. lengua. Y es necesario que eso nosotros lo tengamos en mente. Y como bien dice Ageo, porque aquí ahí la pregunta es interesante: ¿qué buenas noticias puedo impartir acerca del futuro a pesar de haber experimentado, ¿verdad? Y a pesar de haber estado en medio de la destrucción? Ahora Él se le revela y Él tenía el derecho de anunciar la restauración. Pero esta restauración iba a ser nada más y nada menos, Pastor John Escalante, con el prometido, con la promesa, con el deseado de todas las gentes, como dice Ageo capítulo 2, versículo 7. Y vendría el deseado de todas las naciones y morará con su pueblo para siempre. Y Él va a morar con su iglesia, la que Él compró con su propia sangre. Vamos a estar con Él para siempre. Amén, hermanos. Amén. Bien, vamos a pasar entonces a la pregunta número 7 y última pregunta de este momento. Pastor John Escalante, ¿qué maravillosas promesas le inspiraron? Bueno, esas noticias fueron producto de una inspiración divina, y esa inspiración era nada más y nada menos que el cumplimiento de lo que el Dios de pactos había prometido a su pueblo. Aún en medio de esa adversidad que venían esas buenas noticias, estaban profetizadas, estaban plasmadas para el cumplimiento pasado, presente y futuro. Y una de las promesas era la restauración completa de la vida humana, de la vida animal y de la vida vegetal. Todas esas promesas que fueron plasmadas en su palabra para el cumplimiento, incluso futuros que hoy esperamos, motivaron al profeta a poder dar esas buenas nuevas de salvación. Y fue como un bálsamo en medio del desierto, como Dios a su pueblo en medio de la dificultad no solamente le profetiza acontecimientos negativos, sino aún en esos momentos les da alicientes para que ellos puedan continuar, para saber de que ese no es el fin, sino como bien dijo Pastor Aymelé, después que haya pasado toda la tormenta, ahora venía el gozo. Era momento de que todo el sufrimiento se convirtiera en un canto de gozo, de alabanza y de alegría en el Señor. Amén. También dice allí que los redimidos comerán ¿del qué? Claro. ¿Del árbol de qué? De la vida. No habrá muerte ni habrá enfermedad, no habrá llanto. Las primeras cosas pasaron ya. También nos dice de que Dios estará con su pueblo, apreciados hermanos. Amén. Y ellos verán su rostro para siempre, jamás. Así que, apreciados hermanos, el deseado de todas las naciones, el deseado de toda la gente está presto, no solamente a venir a la tierra, sino desde ya quiere venir a tu corazón. Amén. Abramos la puerta del mismo para que él pueda hacer habitación o, sí, pueda ser el residente definitivo, permanente
de nuestras vidas. Y de tal manera que, así como estamos comenzando el 2026 con ciertas referencias de lo que fue la vida del profeta Ezequiel, también podamos nosotros cumplir con ese cometido sagrado al cual hemos sido llamados. Que Dios pueda bendecirte grandemente donde estés. Que Dios pueda bendecir a su iglesia. Que Dios pueda ayudarnos a que, hermanos, podamos darle un sonido certero a la trompeta. No se nos ha asegurado de que todos van a aceptar, pero compañeros, sí se nos han dicho de que todos deben escuchar. Amén. Y nosotros estamos llamados a ello. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Que el Señor pueda bendecir al pueblo que ha de compartirla a través de esta plataforma digital. Que el Señor pueda bendecir a nuestros hermanos que nos acompañarán también en diferido. Que el Señor pueda bendecir a su iglesia. Que el Señor pueda bendecir a la Asociación General en los grandes desafíos que tiene en este año 2026, hasta el último pequeño grupo que se reúne en el nombre de Jehová. Sean bendecidos también cada plan, cada proyecto, cada campaña que el Departamento de Evangelismo, entre otros, quieran aplicar para traer almas a los pies de Jesús. Agradecemos en gran medida por el tiempo prestado por ustedes. Agradecemos al Departamento de Multimedia por hacer posible esta transmisión, y de manera personal agradezco al pastor Danilo Monterroso, quien es el director del Departamento Investigativo Ministerial, por darme la oportunidad de poder dirigir y compartir con ustedes, en compañía del pastor John Escalante y del joven John Hernández, colportor oficial de la Asociación Chilena y secretario de la Asociación Chilena, esta primera lección del año 2026, esperando que sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a la Asociación General y a cada campo que está unido en espíritu y en propósito. Que Dios bendiga a las 6 divisiones y que Dios bendiga a tu familia y a cada uno de tus seres amados. Amén. Es nuestro deseo en Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles a que culminemos con una oración para que el pastor John, por favor, podamos colocarnos en señal de reverencia y encomendamos el momento al Señor a través de una plegaria. Gracias. Eterno Padre que estás en el cielo, queremos nuevamente dirigirnos a ti en señal de alabanza, dándote las gracias infinitas por la misericordia manifestada hasta este momento. Queremos darte también las gracias por habernos permitido compartir este estudio con nuestros queridos hermanos en la distancia. Queremos pedirte, Señor, que estas lecciones que hoy inician puedan hacer eco en nuestros corazones. Permítenos, Señor, experimentar lo que vivió el profeta Ezequiel, tanto en los momentos difíciles como también en los momentos de alegría. Pero que en esos momentos difíciles te hagas presente a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Permítenos ser fortalecidos, así como significa el nombre de Ezequiel, en cada una de las pruebas. Y sobre todo, Señor, que en los momentos de dificultades podamos pensar en esos momentos de alegría, en esos momentos de gozo que también hemos tenido junto a ti. Bendice a nuestros seres queridos y también a todos los familiares de quienes hoy también nos observan a través de esta plataforma. Es nuestro deseo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias, pastor John Escalante. Gracias, John Hernández, por la bendición que hemos recibido en esta hora de compartir la primera lección, como ya se ha mencionado, del año 2026. El Señor siga bendiciendo al Instituto Investigativo Ministerial de la Asociación General y al pastor Danilo Monterroso, quien lo dirige, y a todos aquellos que le colaboran. Paz a vosotros y feliz Santo Sábado. Shalom. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones.